partido dificilísimo a Atlético Tucumán. Frente a frente los de Baptista y Leo Ramos por puntos que van a ser cruciales pensando en la clasificación. Bien, señores, el equipo de Leo Ramos. Ahora empecemos a conocer nombres, protagonistas. Así va Palmeiras, el equipo de Eduardo Baptista. Nos sacaron el himno de fondo, así que nos acompaña en la alineación del Verdao. Fernando Praz, el experimentado, y Fabiano reemplaza a Jan en el lateral derecho. Edu Dracena, el colombiano Jerry Mina y el experimentadísimo Ser Roberto. El venezolano El Lobito, Alejandro Guerra, Felipe Melo y... Se habían desarmado de la posición de los himnos. Ahora sí la formación de Peñarol, el equipo de Leo Ramos. Gastón Guruciaga, el arquero Rodrigo Petric, Jefferson Quintana, Cachila, Ramón Arias y Lucas Hernández los defensores. Naita Hernández, el vikingo Novik, Guzmán Pereira y el Cebolla. Cristian Rodríguez está en el estadio. Veremos cómo responde el campo de juego. Había dudas sobre esto. Ahora sigue en marcha el partido. Es la hora de jugar para Palmeiras y para Peñarol. Estamos en Fox junto a Damián Tricini en la apasionante Copa Conmebol Libertadores Bristol. Hay saque de manos en el arranque para Peñarol en la ofensiva. Este es el Cebolla Rodríguez. 3 años, no es tan grande, ¿eh? Ahí le cuento algo de Felipe Melo. Chiche, qué buena pelota para Fabiano. Atrás tiene el gol Williams, se demoró. Chiche, Guruciaga. Manos firmes del arquero de Peñarol. Buena asociación por derecha de Palmeiras. Tiene muy buen pie, tiene jugadores veloces, dinámicos. William y Cheche fueron los últimos en participar. Guerra es el otro vértice del triángulo. Anticipo de Quintana otra vez. Y la contra con Cebolla. Aquí viene Cristian Rodríguez. Afonso por adentro. Nández pasa. Llega Junior Arias. Junior Arias habilitado. Le pegó Junior Arias. Obtuvo Nández. Partieron el área en 2. Podían levantarla hacia un lugar del punto penal o hacia el otro. Lo hicieron de zurda hacia la derecha del área. Y los que venían de Peñarol se molestaron entre ellos. Sí, Nández. Minutos. La mete Junior Arias. ¡Gol! Cachigler más. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Enorme cabezazo de Ramón Arias en el área. Entró con todo Cachila. La puso en el ángulo. Y Peñarol grita en el Allianz Parque. Grito uruguayo. Grito de Arias. Peñarol 1. Palmeiras 0. Impecable el cabezazo. Los dos Arias se encontraron en el área de Palmeiras. Junior, el 9, la metió con precisión. Y Ramón Cachila, el ex Puebla y defensor Sporting, vino desde el fondo a pura potencia. Frentazo impecable, casi al ángulo. Y por Cachila, que hace la pancita. ¿Vio el Lueni? Estaba esperando algo. Una difícil de una complicada. Estaba el zurdo Ser Roberto. Borja atrás con ganas. Y se animó Dudu, que la pinchó por arriba de la barrera y quería llegar al palo más lejano de Guruciaga. Na área, olha o desvio, brigou Guerra, brigou Borja, foi pro chão, a batida! William, com menos de 2 minutos, o Palmeiras empata. Em 1 minuto e 26 segundos, o Palmeiras fez no segundo tempo mais do que tinha feito nos 45 iniciais. Né? É curioso, o Borja sofre pênalti na jogada, o carrinho do marcador no lugar, ele derrubado ali, e o William muito ligado. Uy, se va el Lobito Guerra, atención, puede ser el segundo Lobito Guerra, hasta el segundo, Dodó, gol. ¡Gol! Palmeiras, sin dudar Dudú, gran jugada Lobito Guerra, él fue, lo vio, abrió los ojos, toma y hacerlo para que Dudú defina ante Guruciaga, lo da vuelta Palmeiras en 5 minutos frenéticos. Cheche, la sacaron, no entró, de milagro, se salvó el arco de Peñarol, sigue vivo Peñarol. Entró, Dudú descarga en diagonal para Michel Bastos, miren lo que ataja Guruciaga, se pasan todos de largo. ¿Adentro esa pelota? Quiere
empate Peñarol. Centro que va hacia el área. Para rebote, gol. Rodríguez. ¡Gol! De Peñarol, Gastón Rodríguez. El rebote en Fernando Prat. Llegó con el arco de frente solo, vacío. Dejar vivo a Peñarol porque pasa esto. Gran cabezazo de Jerry Mina en Esperanza. Centro para Jerry Mina. ¡Gol! Fabiano. ¡Gol! De Palmeiras, Fabiano. ¡Gol! De Palmeiras. Otra vez como contra Wilstermann en el último instante. El desahogo final estaba con uno menos. El equipo de Eduardo Baptista. Llegó Fabiano. Metió el cabezazo.